Cuando era niña, mi mundo era pequeño. Estábamos mi mamá, mi abuela y yo. Crecí rodeada de amor, pero también de algunas preguntas sobre personas que no estaban presentes en mi vida. A medida que fui creciendo, empecé a participar en talleres de oratoria y teatro. Fue ahí donde empezaron las preguntas. Muchas veces, cuando los profesores escuchaban mi apellido, me preguntaban, ¿eres familiar de Pedro Yauri? Yo respondía que sí, que era mi abuelo. Y casi siempre la conversación terminaba igual. Me hablaban de él, de su trabajo o de lo importante que había sido para muchas personas. Yo escuchaba todo con atención, pero por dentro siempre me quedaba pensando en lo mismo. ¿Quién había sido realmente mi abuelo? Con el tiempo empecé a preguntarme por qué tantas personas conocían a mi abuelo y yo no. Cada vez que alguien escuchaba mi apellido y me preguntaba si era familiar de Pedro Yauri, sentía una mezcla extraña de orgullo y curiosidad. Orgullo porque sabía que había sido una persona importante para muchas personas, pero curiosidad porque, siendo sincera, yo no sabía mucho sobre él. Mi padre era una persona alegre, divertida, compartía con la familia, le gustaba escuchar su guayno, también bailaba. Y me acuerdo que había domingos que, pucha, él se ponía a tocar guitarra con arpa, todo en familia. Y cantaban guaynos, ¿no? Era muy bonito. A veces, cuando veía alguna fotografía antigua y me quedaba observándola más de la cuenta, me preguntaba si me parecería en algo a él, si tendríamos alguna forma parecida de pensar o si habría alguna parte de él que siguiera viviendo en nosotros sin que nos diéramos cuenta. Mi principal motivación para realizar este documental siento que fue porque, si bien en mi familia hablar sobre mi abuelo no era un tema tabú, siento que era un tema que sí era muy difícil de tocar. Es por eso que realmente me nació saber más, ¿no?, acerca de quién fue él como persona. Regresé a Huacho, una ciudad que forma parte de mí desde siempre, pero que esta vez veía con otros ojos. Caminé por lugares que habían sido importantes para él e intenté imaginar cómo había sido su vida antes de convertirse en el nombre que tantas personas recuerdan. ¿Cómo habría sido conversar con él? ¿Qué me habría contado sobre su vida? Son preguntas que me he hecho muchas veces. El problema es que nunca voy a conocer las respuestas, porque todas esas respuestas desaparecieron con él. Bien, tenemos otra cosa importante en materia de derechos humanos que creo que vale la pena resaltar. Se ha dictado orden de detención contra asesinos del periodista Pedro Yauri. Como ustedes saben, el periodista Pedro Yauri desarrollaba en el año 92 labores en Huacho, donde él vivía, tenía un programa de radio, el programa Punto Final, y en este programa él denunciaba abusos de la policía, denunciaba también de abusos de autoridades locales. El 24 de junio de 1992, Pedro Yauri fue secuestrado y desaparecido por un grupo paramilitar. Ya como estaba todo oscuro, pues ella y yo nos quedamos dormidas, ¿no? Hasta el momento que escuchamos que mi mamá llega y entra a la casa gritando nuestros nombres: Jessie, Jackie, Jessie, despierten. Nosotros pues despertamos y ¿qué ha pasado? A tu papá algo ahí donde está tu papá, dijo, en la casa de la abuela. Cuando yo escuché a mi abuelo que dijeron que unos militares se lo habían llevado encapuchado, uno de los miedos más grandes que yo tuve como niña de 12 años fue que pensé que nunca más ya lo iba a volver a ver, no sé por qué. Pero no lo asumía muerto, sino, o sea, yo como en ese momento tenía 12 años, yo no lo asumía que él estaba muerto, sino lo asumía como que nunca más lo voy a ver. ¿Es correcto que usted participó rompiendo la puerta del domicilio de Pedro Yauri, a quien detuvieron y llevaron a la playa? No, o sea, se trató de forjar la puerta rompiendo, pero no se ingresó así, se ingresó por el techo. También su orden fue participar en la captura de estas personas. Así, doctor.
¿Se le capturó? Sí, doctor. ¿Y luego qué pasó? Se eliminó. En ese momento yo tenía la información básica que tenían todos los pequeños, pues no en este caso los niños que pierden a un ser querido, que está en el cielo, que desde allá nos cuida, que siempre va a estar, ¿no? Ahí para nosotros. Pero conforme fui creciendo, más que nada cuando fui afianzando la relación que yo tenía con mis hermanas, ¿no? Me fui enterando de más cosas, ¿no? Que ellas me contaban. Incluso cuando yo tenía creo que 9 o 10 años, nos vinimos con mis hermanas y mi abuelo en ese momento que todavía estaba vivo, a una semana aquí a Lima, donde hubo una serie de eventos durante casi una semana organizado por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, donde llegaron personas de todo el Perú a contar las vivencias, ¿no? Lo que había sucedido, lo que había pasado en el conflicto, ¿no? En ese momento que tenía el país. Entonces yo, al llegar a 5 de la tarde, yo para llegar a Huacho, había multitud de gente en la plaza en el sitio, ya para salir el mitin. El pueblo de Huacho bastante ha sentido por mi hijo. Entonces, para mí es bastante doloroso. Mi único hijo, para mí, que estuve. A veces intento imaginar cómo habría sido nuestra relación. Pienso en las conversaciones que podríamos haber tenido, en los consejos que quizá me habría dado o en las historias que me habría contado sobre su trabajo. Me gusta pensar que habría sido una de esas personas a las que siempre se puede acudir cuando necesitas compañía y buenos consejos, pero incluso esos recuerdos imaginados fueron interrumpidos por su ausencia, porque no fue el tiempo quien decidió ponerle fin a esa historia, fueron otras personas, y con esa decisión no solo le arrebataron la vida, también nos arrebataron la posibilidad de conocer todo lo que vino después. Cuando ya comienzo a tomar conciencia, ¿no? de las cosas, y también al conocer la historia de mi padre, si bien es cierto, habían ciertas ocasiones en que sí sentí esa ausencia, ¿no? Lo normal, creo, actividades del colegio, algún compartir, pero más allá de eso yo tenía muy consciente de quién había sido él. Para mí mi padre es un líder, es un luchador. Yo estoy muy orgullosa de él por lo que pudo lograr a sus cortos 33 años. Siempre llegaba a la casa y se supone que yo tenía que salir a esperarlo, como calculando la hora. Y corría hasta la esquina y él me abría los brazos, me recibía y siempre traía una bolsita. Y de ahí caminábamos abrazaditos hasta la casa. Pienso en cómo habría vivido todos los cambios que ha atravesado el país y en qué tendría que decir sobre ellos. Me pregunto si seguiría defendiendo las mismas convicciones o si el tiempo también habría transformado su manera de ver las cosas. Porque más de 30 años después, seguimos viviendo en un país donde la memoria suele ser incómoda, donde a veces resulta más fácil olvidar que preguntarse qué ocurrió y por qué ocurrió. Me pregunto qué hacemos nosotros con las historias que nos dejaron. ¿Qué ocurre cuando una voz es silenciada y qué responsabilidad tenemos de seguir escuchándola? Y aunque tal vez no encontré todas las respuestas que buscaba al comenzar este camino, encontré algo igual de valioso. La certeza de que mientras alguien siga haciendo preguntas, habrá voces que nunca podrán ser desaparecidas por completo. Y mientras él siga siendo recordado, y su historia continúe siendo contada, parte de su voz seguirá aquí. Tengo 46 años y no creas que no me he hecho esa pregunta, que a veces, no sé, la pienso, me la rebusco tanto y digo, ¿qué pasaría si mañana salgo y me topo con mi papá? ¿Qué le diría? Entonces yo misma me respondo y digo, pues nada, hija, nada. Solamente correría a abrazarlo, a besarlo, a sentirlo y no sé, regocijarme en él. Yo sé que
el grupo Colina lamentablemente lo alejó a mi padre de nosotras, ya sabemos, porque el caso ahorita de mi padre está en la fiscalía especializada. Y lo único que ruego a Dios, a nombre de mis hermanas, de mi madre, de toda mi familia, es que por favor, que ya han logrado lo que querían, pero ya que no nos sigan haciendo daño a nosotras. Son 10 años y no quisiera que sean ni 11, ni 12, ni 13. Por favor, si ya, ¿qué les cuesta decir dónde está mi padre? Ya esperanza en estos momentos de que esté vivo casi no tenemos. Lo único que queremos es que nos diga dónde están sus restos de mis padres, para darle cristiana sepultura y poder, aunque sea, llevarle, como dice mi abuelito, un ramo de rosas a su tumba y poder conversar de tantas cosas que nunca pude conversar cuando éramos niñas. Pedirle que desde el lugar donde esté, que nos cuide mucho.